Hola, ¿qué tal? Gracias a todos, gracias por participar del evento. Como ya nos vimos anteriormente, mi nombre es Juan Pablo Seminara, soy gerente senior de soluciones empresariales y junto con Enrique Pun, que es analista senior de software, ambos para IDC Latinoamérica, estaremos viendo un poco en detalle cuál es la visión que tiene IDC sobre el futuro de la inteligencia y el futuro de la infraestructura digital. Primero, lo que le quería comenzar viendo es un poco a qué denomina IDC todo lo que es esta estrategia que muchos está hablando ahora de Digital First o primero digital. IDC entiende que este Digital First no es acerca de priorizar una tecnología o un modelo de negocio, es más bien una aspiración de toda la organización, es una característica de un cambio cultural que debe emplearse horizontalmente, generando un compromiso con los clientes, poder capacitar un trabajo híbrido, tener una seguridad unificada, una operación que permita manejarse desde cualquier lado y, por supuesto, compartir valores comunes. Todo esto apalancado por la digitalización. Las empresas deben priorizar los resultados, donde todas las inversiones de TI apalanquen ecosistemas de industrias con temas como APIs, como temas como Customer Experience, cómo adaptar todos estos modelos operativos es el desafío a estos requerimientos cada vez más complejos. Desde un punto de vista operativo, muchos de los modelos que están facilitando esta visión del Digital First es la tecnología como servicio. ¿Cómo puedo tener la inversión óptima, no sobreinvertir ni subinvertir, sino óptima, para hacer frente a todos los cambios que se están dando en el mercado? Y por supuesto, los proveedores de TI deben ser capaces de responder esto, deben cambiar su forma de ir hacia el mercado, deben concentrarse en habilidades que le permitan dar este tema de consumo de tecnología como servicio, que le permitan tener una tecnología que se centre en los resultados para el negocio. Y respecto a esto, y como vimos en la primera presentación de Diego, hicimos una encuesta también para Latinoamérica donde les preguntamos a raíz de la pandemia cómo veían su estrategia hacia un digital first, cómo veían su estrategia que su compañía sea primero digital. Y si se fijan, 75% de las organizaciones vieron en la pandemia un driver muy importante para esta visión de Digital First. Un 25% mencionó que ya venía en una transformación digital, pero un 75% fue gracias a la pandemia que empezaron a tener estos planes. Y un 58% de los encuestados de estas empresas de más de 100 empleados nos dijeron que rápidamente tuvieron que extender la estrategia hacia la digitalización. Fíjense cómo esto que era algo teórico hace no mucho tiempo fue acelerado justamente con todo este desafío de la pandemia que hizo que las empresas ya no pudieran operar físicamente y necesitaran sí o sí operar digitalmente. Y eso les fue mostrando una cierta cantidad de ventajas que luego vieron que podía ser una forma de poder, como vimos en el panel, de poder expandirse geográficamente, de poder alcanzar nuevos mercados que antes hubiera sido imposible. Ahora bien, ¿a qué llama IDC el futuro de la infraestructura digital? La infraestructura digital, como saben, cuenta con muchísimos componentes, ya sea cómputo, almacenamiento, redes, borde o edge, cómo administrar la infraestructura, cómo darle seguridad y cómo soportar todo el ciclo de vida de esta infraestructura y las operaciones. Y aquí vemos tres aristas fundamentales. Primero, se aplica una tecnología que está desplegada y que es de cloud nativa, pero que puede estar desplegada no solamente en una nube pública, sino también on-premise, en centros de datos tradicionales, en ambientes hosteados, también en el edge. Cada vez más la nube entra o juega en otros segmentos, es no solamente nube pública. Y es una forma en que las organizaciones realmente puedan extraer valor de los activos. Esa es la clave de esta tecnología nativa de nube.
donde la infraestructura digital realmente se está convirtiendo en una tecnología de plataforma y redes basadas en nubes nativas, que tienen que ser altamente escalables y que además, nuevamente puntualizando, debe integrarse a todo el legacy, a toda la infraestructura tradicional. Pero esto no es suficiente. Asimismo, hay operaciones autónomas donde, más allá del modelo operativo o de una locación física donde estén los data centers, estos deben ser cada vez más inteligentes, deben ser capaces de manejarse y repararse a sí mismos, deben manejar políticas diseñadas en forma colaborativa, alineando TI al negocio y trabajando justamente TI con el negocio. Por último, el despliegue debe ser ubicuo. No importa dónde esté la infraestructura, esta debe ser capaz de responder a las necesidades del negocio. Y con el Edge va a poder responder en el momento e incluso fuera del centro. En forma consistente debe hacerlo. Y a su vez alineado cada vez más nuevamente a este tema del consumo como servicio. Para poder entender un poco cómo en Argentina vemos las compañías que están invirtiendo y cómo se distribuye esa inversión. Acá estamos hablando del presupuesto de IT y comunicaciones o ICT, cómo se distribuye ese presupuesto en distintas categorías como hardware on-premise, infraestructura como servicio, software on-premise, software o plataforma como servicio, IT services, telecom services y otros. Y cómo ven que esa distribución se va a dar en este año 2022. Fíjense que en 2020 el budget era solo un 10% en este conjunto de compañías, son las mismas que han respondido en la pregunta anterior. Y la expectativa es que se gaste 17% del budget. Tan solo en 2 años un incremento de más del 70% en el budget de infraestructura como servicio. Y también un gran incremento del 9% al 15% en el budget de software o plataforma como servicio. Claramente las empresas están también asociando este camino hacia el Digital First a una inversión en esquemas como servicio. Y esto lo hemos detectado también en los mercados de servicios de cloud. Acá estamos tomando el mercado de los proveedores que dan servicios para cloud, donde no estamos contando, en el caso interno, ahí vemos Enterprise Private Cloud, no estamos contando ahí los salarios, por ejemplo, de los operarios que están manejando ese Enterprise Private Cloud, sino que tanto en Enterprise Private Cloud estamos viendo cuál es la inversión que están teniendo las empresas en Enterprise Private Cloud. Por eso compara bastante con una mayor preponderancia en cuanto a valor de lo que es la nube pública. Y si se fijan, la expectativa justamente es que estos servicios crezcan muy rápidamente en 5 años, un 40% en promedio todo lo que es PaaS, un 34% en promedio todo lo que es Infrastructure as a Service. Vemos también un crecimiento fuerte en cloud dedicada como servicio, un 19%, incluso la nube privada creciendo en inversión un 9%. No sé ahí si quisieras agregar algo más, Enrique, si no, continúo. Perdón. No, adelante, no te preocupes. Perfecto. Y esta visión de servicios, veamos un poco cómo impacta en la infraestructura en cuanto a inversión en hardware, inversión per se. Lo que hace IDC en sus estudios o trackers en data center hardware, estamos viendo cuánto se invierte en el data center, server storage y networking interno del data center. Y si nos fijamos y lo dividimos en 3 tipos de deployment para simplificar, en hardware tradicional, cloud privada y cloud pública. Privada puede ser hosteada, puede ser interna de la empresa. Si nos fijamos en 2022, la expectativa es un crecimiento muy fuerte de inversión de cloud pública, un 47%. Esto se está dando porque si bien Argentina tenía adopción de cloud pública, realmente era bastante baja en lo que es inversión interna. Muchas de las nubes que vemos en Argentina todavía, el hardware que corre en esas nubes está fuera del país.
Recientemente hemos visto cómo hay anuncios de más inversión local, que esto es lo que mide este tracker, la inversión local, y por eso vemos un año con fuerte crecimiento, casi 50%, pero con un porcentaje que alcanzaría el 8%. En cuanto a nube privada, hay un crecimiento también bastante fuerte para este año, 16%. Esto es dólares corrientes, dólares físicos, para representar un 27%. Y una caída en la infraestructura tradicional, cayendo a un 64%. Fíjense cómo esta explosión del Digital First va a traer aparejado una inversión en infraestructura. No necesariamente la hace el end user o el cliente final, sino muchas veces es el proveedor de Public Cloud o el proveedor de Private Cloud el que está haciendo la inversión. Y la expectativa a largo plazo, de aquí a 5 años, es que más de la mitad del mercado tenga una inversión de hardware orientado a nube. 16% Public Cloud, 37% del mercado Private Cloud y con crecimientos muy fuertes, como pueden verse, 25% la inversión en hardware para Public Cloud y 12% la inversión de hardware para Private Cloud. Es decir, esto que veíamos antes, que veíamos tal vez muy arriba en el stack, termina impactando necesariamente en inversión en infraestructura. Le doy pie ahora a Enrique, que nos va a comentar un poco el tema del futuro de la inteligencia. Gracias. Gracias, Juan. Bien, ¿cuál es el contexto entonces en el que se puede entender la definición de inteligencia para aplicar este mundo empresarial o corporativo, ¿no? Un poco para tener esta idea de hacia dónde es que lo estamos enfocando. Y aquí, para que podamos entender, acá lo debemos enfocar como la inteligencia, que es esta capacidad de aprendizaje que tiene una organización, que al combinarla con su habilidad para sintetizar dicha información que necesita para aprender y aplicar este conocimiento, un conocimiento resultante a escala para que pueda ser referible en el tiempo, logra obtener una ventaja competitiva que sea sostenible sobre sus competidores, ¿sí? Ahora, también, ¿qué es lo que diferencia a las organizaciones que tienen una mayor inteligencia empresarial? Y no es el hecho simplemente que tengan más datos que sus competidores o que analicen mejor estos datos, ¿no? Es un poco más. Y en ese sentido, hay que considerar también que al hablar de una mayor inteligencia empresarial, nos estamos refiriendo a esta capacidad que tiene para aprender continuamente como organización, ¿no? Que los sistemas puedan aprender y que este aprendizaje sea incremental o escalable. El otro punto a considerar es la capacidad que tienen las organizaciones en poder reflexionar y explicar estos resultados que están basados en dicho aprendizaje. Y finalmente es la capacidad de adaptación que tienen las organizaciones basado en este proceso de aprendizaje continuo que acabamos de mencionar y que cada vez sea más rápido que el de sus competidores. ¿Sí? Entonces, es importante considerar, regresa ahí, sí, un momento ahí, Juanpi. Entonces, es importante considerar estas tres aristas que estamos viendo al momento de desarrollar este camino de inteligencia empresarial. La habilidad para sintetizar la información, en donde aquí hablamos de este proceso de convertir los datos en información y que esto a la vez se pueda convertir en conocimiento, como se puede apreciar a la derecha. Hablamos de la capacidad para aprender, que se refiere a la toma de conciencia y a la comprensión de las relaciones entre las diversas piezas de información y los conocimientos desarrollados previamente y que estos puedan ser aplicados a un problema en concreto, ¿sí? Y el tercer punto es entregar estos conocimientos a escala, como mencionamos, y que se entiende como el apoyo a la toma de decisiones y a la automatización de las mismas para todos los miembros de la empresa, desde los ejecutivos y los directivos hasta los analistas y los trabajadores de primera línea, y que también incluye a las máquinas. Ahora sí, Juanpi, por favor, el siguiente slide. Gracias. Aquí lo que quiero yo es mostrarles un poco cuáles son estas expectativas que tiene IDC en esta visión global sobre el uso de estas tecnologías que están relacionadas a inteligencia.
Entonces, para el 2023, para el año siguiente, realmente se espera que el 60% de estas iniciativas de inteligencia empresarial serán de manera específicas para el negocio, que sean creadas con un propósito único para cada negocio, acortando el plazo de los datos a las decisiones en un 30%, ¿no? Entonces, realmente aquí hablamos de un gran impulso hacia una mayor agilidad y resiliencia. Ahora, para el 2024, el que está ahí arribita, se espera que el 60% de las, perdón, que el 60% de las 2.000 empresas más grandes a nivel mundial va a ampliar el uso de la inteligencia artificial, del machine learning, en todas las funciones horizontales críticas para el negocio, como lo que es marketing, el área jurídica, recursos humanos, el área de compras o la logística dentro de la cadena de suministro, ¿no? Entonces, ya aquí hablamos que no es solo el uso de la inteligencia artificial en una área en específica o como una iniciativa aislada de las demás, sino que realmente ya estamos hablando del uso de la inteligencia a toda la empresa, para todas las áreas y que todas van a beneficiarse de ese tipo de soluciones, ¿no? Y para el 2026, aquí estamos hablando que el 85% de las empresas va a combinar la experiencia humana, la experiencia nuestra de nuestro conocimiento, ¿no? El conocimiento que tienen ustedes de su empresa con la inteligencia artificial, el machine learning, la programación neurolingüística, el reconocimiento de patrones, por citar algunos ejemplos, para aumentar la previsión en toda la organización. ¿Cuál es el objetivo? Hacer que los trabajadores sean un 25% más productivos y eficaces. Y antes de pasar al siguiente slide, solo cierro con que las organizaciones que invierten o han invertido en inteligencia empresarial, en años anteriores, fueron más resistentes frente a la volatilidad que ocasionó también este tema de la pandemia y superaron a sus pares o a sus competidores en el rendimiento empresarial, ¿no? Ahora sí, Juanpi, siguiente, por favor. Gracias. Entonces, ¿qué estamos haciendo en América Latina, ¿no? Y también aquí en Argentina para poder acercarnos a estas expectativas que tienen las empresas a nivel mundial sobre cómo poder utilizar estas tecnologías que todavía podemos considerar como emergentes o muy nuevas, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cuáles son esas prioridades en términos de adopción de soluciones de plataforma como servicio para América Latina. Y aquí lo podemos resumir en que la principal prioridad está en mejorar la toma de decisiones a través de las soluciones de Big Data Analytics, ¿no? Como se puede apreciar, seguido de poder contar con la data correcta a través del uso de las soluciones de data management, en donde aquí tengo que precisar que un proceso de decisión que esté basado en datos erróneos, datos incompletos, duplicados, obviamente nos va a llevar a tomar decisiones erradas, ¿no? Entonces, es importante todo este trabajo de la gestión, del tratamiento de los datos antes de poder habilitar todo lo demás, ¿no? O hacerlo en paralelo. Y en tercer lugar, tenemos la necesidad de automatizar los procesos de tareas de las diversas áreas dentro de nuestras organizaciones, ¿sí? ¿Podemos pasar al siguiente, Juanpi, por favor? No veo que haya cambiado, perdón. Listo, gracias. Entonces, para el caso de la realidad en Argentina, ¿existe una estrategia definida por parte de las organizaciones para adoptar esas tecnologías emergentes? ¿No? Acá estos son dos estudios que hemos hecho en América Latina. El de la izquierda, como pueden ver, es sobre nube y data center, que fue realizado el año 2021. El de la derecha es sobre los desafíos para las habilidades avanzadas o digitales, ¿no? que también ocurrió el año pasado, en 2021, a mediados. Entonces, a la izquierda podemos apreciar que 3 de cada ejecutivos en Argentina tiene definida su estrategia para implementar o utilizar el tema de analytics o data lakes, ¿no? A comparación o en caso opuesto, que lo que vemos que no está tan avanzado o definida esa estrategia con inteligencia artificial. Sin embargo, si correlacionamos esto con la derecha, lo que podemos encontrar es que
Cuando se le preguntó a las empresas o a los que participaron cuáles fueron esas habilidades digitales avanzadas que su equipo de TI debe tener, encontramos que un 57% de las organizaciones argentinas indicaron que debe ser en temas de seguridad, integridad y protección de los datos. 6 de cada 10 participantes indicaron que debe estar en análisis de datos y 4 de cada 10 participantes indicaron que estas habilidades avanzadas deben ser en implementación de inteligencia artificial, ¿no? Pero cuando vemos esta misma pregunta como un todo, como la organización o relacionar a la organización como un todo, la respuesta que nos dieron es que el 42% o 4 también de cada 10 empresas o participantes indicaron que necesitan que sus habilidades avanzadas estén en tema de la analítica o la inteligencia de negocios como tal, ¿no? Siguiente, Juanpi, por favor. Gracias. Entonces, para cerrar y darle la palabra a Juanpi, ¿cuál es este escenario de adopción tecnológica que encontramos hacia el 2025 en Argentina? Primero, o realmente el foco está en que las organizaciones argentinas están identificando que deben contar con los datos correctos, es sumamente importante, ¿no? 1. 2, automatizar estos procesos para trabajar con las diversas fuentes de datos a las que tienen acceso, pueden acceder también. El tercer punto es que deben leer las informaciones que esos datos les puede contar a través de las herramientas de decisión, como es las de Business Intelligence, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, poder conectarlos o complementarlos con las aplicaciones empresariales con las que cuentan sus empresas, ¿no? Como puede ser la de gestión de performance. Entonces, para cerrar, de una manera consciente o empírica, todas las empresas buscan aumentar su ventaja competitiva sobre sus competidores. Y sobre todo que esa ventaja pueda ser sostenible en el tiempo, ¿no? Y aquí la toma de decisiones, tanto a nivel estratégico, a nivel táctico y a nivel operativo, pueda estar basada en datos. Para cerrar el slide, a la derecha pueden ver cómo está la comparación de Argentina hacia el 2025 contra América Latina y vemos que realmente las tasas están muy cercanas. Y con esto yo le paso la palabra nuevamente a Juan Pablo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Enrique. Creo que fue bastante enriquecedor el panorama que agregaste. Y como ven, hay crecimientos muy fuertes. Y algo que queríamos dejar como guía esencial final es que el status quo realmente está siendo disrupcionado hoy día hacia nuevos modelos operativos que son requeridos. Los KPIs que cambian de esas métricas tradicionales de administradores o SLAs respecto a la disponibilidad y cada vez más están atadas estas métricas a resultados específicos de negocios, como puede ser rentabilidad, customer satisfaction, y cómo esto va a guiar la forma en que nosotros midamos la inversión en infraestructura y ya no tanto por otro tipo de métricas más técnicas. Como el fondeo de toda esta inversión pasa de ser CAPEX a esto que hablábamos del consumo flexible, que esto es algo clave para las organizaciones, poder responder rápidamente a su infraestructura de una manera cada vez más fluida, cómo esta infraestructura va a dejar de estar en silos optimizada para un tipo de aplicación específica para pasar a ser parte de esta nube nativa, plataforma de nube nativa, una red de nube nativa. Cómo se va a automatizar, dejar de estar automatizándose tan solo una tarea específica para tener una operación totalmente autónoma que sea capaz de operarse a sí misma, que sea capaz de repararse a sí mismo. Y por último, cómo va a cambiar todo lo que es governance, donde se mueve más a un esquema liderado por políticas bajo un mantra de centro de excelencia, que se basa en una colaboración y alineamiento continuo entre desarrolladores, líderes de negocios y el TI operativo. Esto es lo que vemos como el cambio fuerte que se está dando en las organizaciones. Y para cerrar, les quería dejar un mensaje. Nosotros vamos a estar haciendo este año un nuevo evento que es el IDC Future Enterprise Awards. Y justamente estas dos categorías que vimos hoy, infraestructura digital y el futuro de la inteligencia, van a ser parte
de una premiación. Estos awards se hacen a nivel global en todas las regiones y este va a ser el primer año que lo hacemos en Latinoamérica. Todavía no tenemos todos los detalles, pero les quería dejar este mensaje de que vamos a estar empujando estos premios con una entrega de premios más hacia fin de año, justamente presentando casos de usuarios externos, pero donde ustedes pueden ayudar a nominarlos y pueden, por supuesto, sponsorear el evento de los premios. Bueno, muchas gracias. Ahí tienen nuestra información.